¿Qué tal, familia? Hoy vamos a tocar un tema súper controversial. ¿Adoptar o comprar? ¿Para ti qué sería mejor? Dependiendo a lo que quieras del cachorrito cuando ya esté adulto, puede ser mejor opción una o la otra. Hoy te vamos a contar la historia de mi novia y yo y cómo dentro de nuestra familia tenemos a 3 cuadrúpedos que se llaman Snoo y Lulo, que son 2 adoptados, y Estela, que es una hermosa Tekel Merle. Así que acompáñanos y des en cuenta de que no hay nada malo entre lo uno y lo otro. Todo depende de las particularidades que busquemos nosotros mismos dentro de nuestro compañero peludo. Bienvenidos. Buen día, familia. Como les contamos al principio, estos son los 3 cuadrúpedos que conforman la familia que tenemos Dani y yo en estos momentos. Es una familia multiespecie, porque aparte de estos también tenemos 3 lindos gatitos. Les queríamos contar un poquito, les presento a mi novia, Daniela Gallego. Hola. Y les queríamos contar un poquito acerca de la historia que nos llevó a hacer esta familia de pelos. Primero, amor, ¿por qué no les cuentas cómo fue que llegó Lulito a tu vida hace unos años? Bueno, Lulito llegó, yo en ese tiempo vivía con mi mamá, teníamos una pincher chiquitica y la pincher estaba en calor y el perro pues llegó de la noche a la mañana, llegó a la casa, nosotros tenía un collar pero no tenía placa, entonces nosotros pensamos que tenía dueño, lo bañamos, le tomamos fotos, le dimos alimento y pues lastimosamente no encontramos al dueño, pero alguien sí nos dijo que quería adoptar al perro pues porque es un buen tamaño, no es ni muy grande ni muy pequeño. Y es súper juicioso. Es muy juicioso, de hecho de todos los animales que tenemos es el más juicioso de todos. Entonces, pues a pesar de que ya teníamos una perrita y vivíamos pues en un apartamento muy pequeño, dijimos no, pues démoslo en adopción. Se lo dimos en adopción a alguien, pero por cosas de la vida el perro no duró mucho tiempo en esa casa y al otro día a las 7 de la mañana estaba otra vez en la puerta de nuestra casa, entonces pues desde ese día dijimos se quedó en la casa. Y se llama Lulo porque lo bañamos, lo castramos, le limpiamos los dientes, de todo. Entonces mi mamá dijo, lo vamos a poner como un Lulo, así como decimos acá en Antioquia. Y pues el perrito curiosamente volteó a mirar y así quedó, Lulo. Entonces por eso se llama así, Lulo como la fruta. Es el perrito más juicioso y el más noble que tenemos en nuestra camada. Y esa básicamente es la historia de Lulito. Y yo les quiero contar un poquito la historia de Snoo. Snoo es un criollito también que yo decidí ir a adoptar al albergue de aquí propiamente de Río Negro. El albergue se llama Ceiba y directamente de allá fui, conocí los caniles y este muchacho me enamoró. Tan pronto llegué a donde estaba él, salió corriendo por encima de todo y mejor dicho gritando casi que escójame, escójame. Y esa es la historia de cómo este muchacho llegó a mi vida. El nombre es SNU. A mí, todos mis amigos me dicen Santú. Y Snoo es una letra sí, una letra no, una letra sí, una letra no. Y de ahí fue donde salió el nombre tan particular que tiene este muchacho. También les queríamos contar el por qué adoptamos. Nosotros siendo criadores de ya más de 16 años de experiencia en algunas razas, ¿por qué tomar la decisión de incorporar un criollito, como se le dice tiernamente a estos peluditos, a nuestra familia? Y de esta manera yo lo hice básicamente porque quería darle la oportunidad a otro peludito de que pues ya haya sufrido lo suficiente o que haya tenido que pasar la vida que haya tenido que pasar. Yo creería que ya era justo y entonces por eso decidí adoptarlo y darle una vida, como le digo yo, ya de jubilado. Ya este muchacho lo único que hace es mantener en el carro mío, donde mi mamá, aquí en el criadero, en la casa mía, y ya, lo amamos demasiado. Esa es
una vía de pelos, como dice mi novia. Esa es una de las razones de por qué yo adopté a este hermoso criollito. ¿Tú a qué te motivó a ti a quedarte con Lulito? Aparte de que es súper juicioso, en serio que es el más, de todos tres es el más juicioso, porque la verdad es más bien llevado de su parecer. Yo creería que eso también se debe a como ya le tocó sufrir y pues correr a veces de humanos, malditos humanos que le hacían daño. Creo que por eso también a veces es un poquito más cascarrabias, por así decirlo. Bueno, yo creo que el principal motivo fue eso, que era muy juicioso. Como les dije, teníamos un apartamento muy pequeño y pues tener otro perro implicaba sacarlo, aparte porque era más grande y él no hace adentro, o sea, él se puede estar reventando y él tiene que hacer en manga, entonces implicaba más tiempo, implicaba sacarlo, más comida, más espacio, pero era tan juicioso y es tan lindo y tan mimado que, por Dios, ¿quién le dice que no? Entonces, por eso nos quedamos con él, de verdad que no da lidia para absolutamente nada, entonces eso dio pie a que nos pudiéramos quedar con él porque nos hizo la vida un poco más fácil. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que decidimos adoptar a Lulito, además de que íbamos a dar en la calle. Pobrecito. Sí. Además, es algo más que él los eligió que sí. uno haberlo Él nos eligió a nosotros prácticamente porque nosotros no estábamos buscando adoptar un perro y él simplemente llegó y no se quiso ir. O sea, literal, nosotros le abrimos las puertas y el perro se va sin collar y él vuelve, o sea, él sabe que este es su hogar y que aquí se le da muchísimo amor, entonces nunca ha tenido la intención como de irse o de perderse, entonces sí, él nos eligió, se quiso quedar con nosotros y pues, ¿cómo decirle que no a este hermoso cuadrúpedo, como dice Santú? Y ya pasando de estos dos muchachos, vamos a presentarles a Estelita. Ella es una tekel, aquí arribita les vamos a dejar un videito para que conozcan más de esta raza y un poquito de su historia y por qué son así alargados. Esta racita en particular pues nos llamó mucho la atención por ser una raza pequeña, ya que pues a Ani y a mí nos gusta arrancar con los perros para donde sea, para donde sea. Es más, el carro de nosotros atrás en la camioneta siempre hay una cobija para que ellos se vayan lo más cómodos posibles. Por eso decidimos con Estelita buscar una raza que cumpliera ciertos parámetros que nosotros queríamos, que entre ellos era que fuese un poco exótica, que no fuese pues tan común como hay tantos salchichas cafés o negritos, por eso la elegimos así, un tono merle, por su tamaño, porque si ven es la más chiquita de las tres. Y una de las cosas que nos llamó demasiado la atención fue la particularidad que tiene en sus ojos, que es la heterocromía parcial. Basado en esto, todo nos llevó a tomar la decisión de querer incorporar en nuestra familia un cachorrito con ciertas características en particular, ya que estando adulto podríamos esperar 100% ciertos rasgos, lo que no pasa con estos muchachos. Aunque Lulo ya llegó adulto, pues Lulo no ha cambiado ni ha crecido mucho desde que está con nosotros, pero Snu sí era un poco más cachorrito. No es que haya cambiado de color ni eso, pero no se sabía a ciencia cierta de qué tamaño podría quedar este muchacho. Y pues, gloria a Dios, quedó medianito, le sigue más chiquitico Lulito y ya nuestra niña bebé, que sería Estelita, que en este momento está preñada y estamos esperando unos hermosos tekel peludos. A su disposición. Que también más adelante les vamos a mostrar la evolución de su embarazo, todo el proceso y vamos a poder tener disponibles la camadita a futuro. Amor, ¿por qué no les contamos también un poquito entre los pros y los contras que nosotros hemos notado entre tener un criollito o tener un cachorrito de raza? Por decir algo, ¿cuál sería uno de los pros de un criollito? De ti, Snu. Bueno, un pro puede ser que son un poco más aseados. No sé si todos, pero a nosotros nos pasó que por lo menos Lulito y Snu son más aseados, no hacen adentro, siempre hacen afuera, están como ya más acostumbrados a hacer en una manga.
En cambio Estela no hemos podido con eso, entonces yo creo que el aseo puede ser una diferencia. Y el tema de que son más nobles, eso de que dicen que un criollito es más noble que de pronto uno de raza, puede ser por igual. Lo que pasa es que siento yo que de pronto los criollos son un poco más agradecidos, pues porque claro, los sacamos de una vida donde tal vez estaban maltratados, no tenían alimento, no había quien les diera amor, a entrar en una casa donde lo tienen prácticamente todo. En cambio Estelita desde que nació pues lo ha tenido todo, todas las comodidades. Es la mimada porque es la más chiquitica de toda la familia. Entonces, de pronto por eso tienden a ser un poquito más agradecidos en el sentido que son más juiciosos, no ocasionan como tantos daños, tanto problema, pero aún así cualquier mascota que adquieras, sea criollo o no, eso va en la forma en que lo críes para que sea noble o que tenga respeto hacia ti, hacia otros perros o otros humanos. Entonces yo creo que esa puede ser una... Yo digo que te doy absolutamente toda la razón, pero yo digo que uno de los pros que puede tener al adquirir las mascotas ya compradas es que tenemos a cabalidad y a ciencia cierta qué es lo que vamos a esperar tanto en comportamiento como en físico de estos cachorritos cuando estén adultos. Se los digo porque yo la verdad pensé que este muchacho me iba a quedar más chiquito, pero no, igual así lo amo, es genial, me encanta cuando no me hace caso también, porque la única forma que este man hace caso es cuando nos vamos a ir. Él escucha la alarma del carro y de una se quiere desmontar de una vez porque o sabe que vamos para donde la abuela que le da muchos huesitos y mucho amor, o sabe que ya vamos para la casa donde se puede quedar a hacer pereza todo el día si le da la gana. Lulito es un robacámaras, si no lo han visto, él es el que sale en casi todos los videos por ahí detrás de Extra, en todo este canal. Sí, le encanta. Y este muchacho, pues la verdad se la llevan muy bien entre todos. Siendo sincero, Lulito es un poco más cascarrabias. ¿A qué me refiero con esto? A que ellos tienen sus camitas, pero ellos dos se pueden acostar juntos. Pero Lulo sí le gusta es como dormir como aparte. Antisocial. Entonces eso ya es básicamente Personalidad la personalidad de cada uno, ¿cierto, sí, amor? Entonces, basado en eso y teniendo en cuenta lo pro y los contras que puede tener una mascotica de estas, les queremos hacer unas recomendaciones al momento de... Este muchacho que está viendo por allá. Al momento de ustedes adquirir una mascota, bien sea por compra o bien sea por adopción. La primera, y creo que es la más importante de todos, sea cual sea la elección, que tengan en verdad el tiempo para dedicarle a estos peluditos, porque tener una mascota no es solamente tener 2 cocas de cuido y una de agua y ya. A estos muchachos hay que quererlos, hay que mimarlos, hay que bañarlos, hay que llevarlos al veterinario, vacunarlos y hacerles un montón de cosas que si en verdad no tienes el tiempo para esto, no le estarías dando la verdadera calidad de vida que pueden tener. Que a lo último nosotros adquirimos unas mascotas y resultamos siendo esclavos de ellas, ¿cierto? Total. Otra recomendación que podríamos dar es tengan mucha paciencia, o sea, a la hora de adoptar. La clave es la paciencia porque hay que entender que son perros que vienen quién sabe de qué hogar o quién sabe qué pasado hayan tenido, entonces es adoptarlos con el pasado. Por ejemplo, con las personalidades. Y hay que aceptar ese pasado, claro. Las personalidades, por ejemplo, de Lulo, que son como más antisocial, como no me toquen, solo denme lo necesario y yo vivo tranquilo. Puede ser por su pasado, no sabemos de pronto que haya sufrido eso. Igual que Snoop, tal vez no hace caso porque cuando lo llamaban le pegaban, o sea, no sabemos qué pasaba, entonces hay que aceptarlos tal cual y como son. De pronto los que compran, pues los perritos comprados no tienen que sufrir tanto con esto, pero aún así hay que tener presente que cada perro tiene su personalidad, sea adoptado o no,
y pues es eso, tener como paciencia a la hora de enseñarles a ir a hacer pues donde hacen sus necesidades, a la hora de quererlos bañar, de quererles, no sé, poner una vacuna, llevarlos al veterinario, o sea, ser muy pacientes y aceptarlos, porque al fin y al cabo yo digo que eso es el amor es aprender a aceptar ese sentimiento y las falencias y las virtudes de los otros, ya sean humanos o perros o gatos. Y otra de las recomendaciones, ya que no sea de adopción sino de compra, sería cuando desees adquirir una mascota, recuerda que aquí en Mascoriente te podemos brindar el mejor asesoramiento, con la mejor calidad y con toda la legalidad del país. Recuerda que somos uno de los pocos criaderos a nivel nacional que está legalmente constituido, y esto representa y refleja que queremos hacer las cosas de la mejor manera. Queremos alejarnos de esos criaderos clandestinos que se hacen llamar criaderos, que lo único que en verdad hacen es explotar a los animales de una forma indebida. Así que 3 recomendaciones principales al momento de comprar. Primero, que la persona que te esté atendiendo en verdad sea una persona que te dé cara, que te demuestre quién es en realidad, ya que lastimosamente hemos tenido casos de suplantación que solamente con un logo se hacen pasar por nosotros y resultan estafando a la gente. La segunda es que si decidieron comprar un cachorro y no es con nosotros, por favor verifiquen la legalidad de este criadero. Pídanle los permisos. Les recuerdo que nosotros estamos avalados por la Secretaría de Salud de aquí de Río Negro, la cual vela porque nuestro trabajo lo hagamos de la mejor manera. Si vas a adquirir una mascota, exígele a ese criador, a esa persona que te está vendiendo este peludito, que te enseñe esos permisos, que alguien le dé el aval para poder tener de la mejor manera a estos peluditos. Y tercero, por favor que te muestren también tanto sus instalaciones como el estado de sus madres. Hay algo que pasa mucho en el gremio, que dicen que no te invitan a su sede por X o Y motivo. Déjame decirte que si no te invitan a la sede es porque no la tienen. Son uno de esos criaderos clandestinos que tienen todo tipo de perros en todo tipo de condiciones. Aquí delante de esta cámara y en este video te hago la más calurosa invitación de que vengas a nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Río Negro, Antioquia, en la finca número 91, la cual puedes venir con cita previa tú y toda tu familia y enamorarte. Si no es de un perrito de raza, con el mayor de los gustos vamos a ayudarte, que en el Ceiba puedas encontrar un criollito como estos. Porque a lo último, no importa si es de raza o no, lo que importa es que estos cuadrúpedos llegan a nuestra familia y a nuestros corazones a alegrarlos enormemente. Así que familia, con mi novia, con estos 2 hermosos, Lulo se fue. Él es así, él es muy antisocial. Pero sí quiere robar cámara, eso Sí, es lo más irónico del le encanta mundo. aparecer, El pero video no. que le íbamos a hacer precisamente a él, se fue. Pero no importa familia, les queremos extender nuestra invitación. Compren su cachorrito, no debe de ser con nosotros, nos encantaría que nos dieran la oportunidad de hacer feliz a su familia con un peludito, pero si no es con nosotros, por favor que cumplan esas 3 características que les dije, porque recuerda, más que mascotas, son familia.